el profesor Rodrigo Nel Córdoba, que nos acompaña hoy en la charla titulada La salud mental en las políticas actuales, como ustedes lo sabrán. Es una persona que desde la psiquiatría ha logrado como llevar no solamente a la Asociación Colombiana de Psiquiatría, sino a la Asociación Colombiana de Especialidades Médicas, como su trabajo incansable y su labor por rescatarnos a nosotros como médicos, así no seamos como tan gremios, somos menos unidos de lo que la gente piensa y de lo que parece. El profesor Rodrigo Córdoba hoy va a organizar su conferencia de una manera un poco diferente, pues tiene un vuelo programado a las 2 de la tarde y debe tener palanca, porque si no, lo deja. El profesor Rodrigo Córdoba es médico psiquiatra de la Universidad de Rosario, director general del posgrado en psiquiatría de la Universidad de Rosario, director general del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso y director general de la Clínica Campo Abierto Óseo. También es expresidente de la Asociación de Sociedades Científicas y nos acompaña hoy en nuestra conferencia La salud mental en las políticas actuales. Doctorísimo Rodrigo Córdoba. Bueno, Henry, Iván y Julita, Monserrat, de verdad que muchas gracias y bueno, a todos los amigos aquí presentes. De verdad que, curiosamente, y por eso mi gratitud, quiero empezar expresándola por ahí. Hace 2 años largos y unas noches, como decía, en este auditorio, gracias a la generosidad del doctor Jiménez, la Junta Directiva y toda la institución, me posicioné como presidente de sociedades científicas y hoy en día dejo la posta y creo y me siento tranquilo por la tarea realizada. Pero también en ese sentido quiero seguramente un poco de lo que decía ayer y un poco lo que ha sido el planteamiento en estos retos y en esta tarea, lo voy a matizar con aspectos de la salud mental. Obviamente cuando nosotros vamos a hablar de salud mental y vamos a hablar de aspectos relacionados con la salud mental, hay algunas situaciones que aún, si ustedes ven en el editorial de la revista de la asociación, de hecho los incluye, que son las 2 legislaciones más fuertes. Uno, que es la 1438, es el otro intento de reforma de la ley 100 después de la 1122, y el acuerdo 029, que es el acuerdo que actualiza el POS. El acuerdo 029 actualiza el plan obligatorio de salud con la inclusión de una serie de medicamentos, cerca de 138 nuevas inclusiones entre medicamentos y nuevas tecnologías, pero desde ya les cuento que a pesar de que yo haré algunos comentarios en este sentido, también haré algunas observaciones que esto no va a ser la ruta, este no es el camino que soluciona el problema estructural de la salud. Es decir, las medidas que se han tomado son paliativos, pero no son reales. Pero también quiero hacer mis comentarios, son reales porque son los hechos, pero no son las rutas adecuadas. Pero entonces quiero, y un poco darle al tema, quiero hablar por eso no quiero hablar solo de la política pública, sino sé que aquí hay pues colegas de mucha trayectoria, pero hay residentes, quiero mostrarles un poco, no solo la visión de lo que yo creo que debe ser y a donde se debe orientar las políticas de salud mental, porque muy seguramente, y aquí hay autoridades, es una discusión de nunca acabar y creo que la hemos dejado y no la hemos sabido acometer. Aún las nuevas administraciones locales, como las distritales, que tienen un proyecto interesante, creo que han acogido con entusiasmo, y el 14 de mayo estaremos con la ministra en la Universidad de Antioquia haciendo un planteamiento en este sentido. ¿Qué podemos hablar de promoción y prevención de la salud? Hablar de promoción y prevención de la salud necesariamente es intentar evitar desenlaces clínicos que van a traer consecuencias no favorables para el paciente. Pero cuando nosotros hablamos de promoción y prevención de salud mental, es un proceso complejo. Porque yo sí creo que obviamente un chico que no se ha agredido, un chico que no se ha maltratado, que alguien reciba seno por mucho tiempo, ¿quién no va a sentir
mejor alguien que tenga trabajo, una serie de entes transectoriales que seguramente lograr impactarlos va a ser mucho más complejo. Entonces la propuesta nuestra actual, para entrar en detalle, es que trabajemos sobre casos diagnosticados. Es decir, identifiquemos primeros episodios afectivos, primeros episodios psicóticos, episodios afectivos de aparición tardía, y de ahí hacia atrás identifiquemos factores de riesgo y hagamos programas de psicoeducación. Y de ahí hacia adelante evitemos desenlaces dramáticos, es decir, evitemos que esas personas se compliquen, tengan nuevos episodios y, bueno, una serie y un sinnúmero de cosas. Sobre este marco conceptual, y por eso seguramente les parecerá mucho más coherente y cohesiva mi postura ideológica. Si uno mira uno de los estudios clásicos y conocido por muchos de ustedes, que es el del grupo de Boston, de Murray y López, el estudio de Murray y López, que fue un primer paper del año 90 y luego que terminó tuvo una discusión tan importante que se volvió un texto. Si ustedes ven en términos de discapacidad, es decir, en años de vida saludable, en días de discapacidad, en años perdidos por la enfermedad, de las 10 entidades clínicas que aparecen como el top 10, 5 tienen que ver con salud mental. Si ustedes se dan cuenta, la depresión, que de hecho es conocido, la Organización Mundial de la Salud lo plantea en esa misma dirección, que no podríamos decir que a veces se considera, entre otras características, el abuso de alcohol, y seguramente sin incluir sustancias psicoactivas que lo subiría un poco más, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el trastorno obsesivo compulsivo. Cualquier persona que tenga una idea de pensar en política pública si no incluye la salud mental, estaría hablando en otras latitudes. Pero no solo cómo y de qué manera le cuesta a la gente, cómo le afecta la vida, y si ustedes se dan cuenta, siguen siendo las enfermedades cardiovasculares el que acorta mucho más la vida de las personas. Pero con relación a entidades que cualquiera diría que en términos de impacto sobre la vida de las personas, como las enfermedades oncológicas, las enfermedades mentales lo superan. Es decir, el acortamiento de vidas productivas, de la funcionalidad de las personas, sin lugar a dudas, la enfermedad no es importante. Pero claro, se pregunta uno si estamos considerando políticas de promoción de salud y prevención de la enfermedad, nos estamos demorando mucho. De las 5 entidades de mayor impacto, es decir, estamos hablando de los trastornos afectivos, de las esquizofrenias, aún que las pudiéramos subtipificar de síntomas positivos o negativos, antes de las 2 primeras décadas de la vida, han hecho apariciones y eclosiones sintomáticas. Es decir, todas estas entidades clínicas están mostrando señales de aparición en la segunda década de la vida. Y el diagnóstico lo vamos a terminar haciendo mucho tiempo después. Mi pregunta, en términos de política pública, ¿no será más interesante identificar estos casos? Y ojo, todos conocen aquí muy generosamente también este auditorio que ha recibido presentando nuestros trabajos en pródromos de psicosis. Pero cuando uno dice de 100 personas, el estudio de Alice Young, de cada 100 prodromos de psicosis, solo 24% hacen un primer episodio psicótico. Solo 24 de ellos hacen un paso psicótico. ¿Nos gastamos los recursos en los que de pronto van a hacer, o nos gastamos los recursos en los que son para evitar desenlaces? Es una discusión académica, es una discusión práctica y es una discusión política a la que no nos podemos apartar. Ustedes saben que Colombia tiene una particularidad. Colombia tiene 3 estudios de salud mental. Yo tengo una posición clara frente a eso. Estamos sobrediagnosticados. Estamos sobrediagnosticados porque nosotros terminamos teniendo ideas, y las cosas las ideas que no se materializan en práctica terminan siendo solo ideas. Entonces, claro, tenemos datos donde 4 de cada 10 colombianos han tenido, tienen o tendrán en algún momento de su existencia algún tipo de enfermedad que compromete su calidad de vida. Obviamente, digamos que ¿dónde está el trasloque en esto? Que el primer estudio, que era de José Posada y Yolanda Torres, hablaba de que la depresión era mucho más alta en términos de prevalencia. El segundo estudio de Iván, que ustedes saben, es la mano derecha de Nora Wolkoff en el NIDA, hablaba de 19.8, y este estudio dice no,
son más comunes los trastornos de ansiedad que los trastornos afectivos. Listo. Tomemos estos datos y en qué vamos a cambiar y cómo vamos a orientar los fenómenos de la política. Pero miren que aquí empieza uno a ver sucesos en ese sentido, que si no somos capaces de materializar nuestras ideas en la práctica, esto es lo que sucede. Una persona, de cada conclusiones del estudio, estas son las cifras oficiales del Ministerio, de una persona que tiene un trastorno mental, solo de 10, solo uno recibió atención. Por cada 10 personas, solo uno lo tenía. Y si tenían 2 diagnósticos, 1 de cada 5. Y si tenían 3 o más, 2 de cada 10. Es decir, no estamos llegando, no nos estamos interviniendo. Sabemos que están ahí. Y digo pacientes porque de alguna manera son entidades clínicas reconocidas y deberíamos mejorar estos procesos. Pero aquí van unos de mis planteamientos quizás más críticos con el modelo actual de salud, con el modelo de estructura de salud. Yo siento que el modelo de la ley 100 ya cumplió su ciclo. No fue capaz de solucionar los problemas del mundo. Pero ese estudio, ¿por qué lo traigo a colación? Es un estudio, el estudio del CELDEX, el grupo anexo a la Universidad Javeriana, en cabeza de Fernando Ruiz. Y estas son las entidades clínicas que generan mayor discapacidad en Colombia, ¿sí? En años de vida saludable, analizan. Si ustedes ven, no somos distantes a lo que sucede en el mundo. La depresión mayor es una entidad clínica importante. Yo lo planteaba en uno de esos foros y debates en esa relación tan fraterna que hemos tenido con el doctor Santamaría y con la doctora Londoño, de que a lo mejor preguntar si se ha sentido triste o le ha perdido el gusto de las cosas de la vida durante la mayor parte del día, en el último mes, cambiaríamos la historia de la vida de estos personas. Agresiones, trastorno bipolar, cirrosis en su relación con alcohol y esquizofrenia. El estudio del CELDEX nos dice que en Colombia el impacto de las enfermedades mentales sigue siendo quizás dramático. Pero no me cuestiono el modelo. Yo no puedo creer que un sistema que se gasta 40 billones de pesos, 40 billones de pesos, 9% del presupuesto, contando la plata de bolsillo y las caries dentales serán la tercera causa. Es decir, si no somos capaces en un modelo de salud donde la tercera causa de discapacidad en términos de impacto sobre la vida de las personas con caries dentales, no se debería revisar el modelo. Yo creo que es una inquietud que bien valdría la pena. Y mire que esto hace poco salió el Atlas de Salud Mental 2010. Colombia ya no aparece. Estos son los presupuestos que están destinados para la salud mental. ¿No creen que es importante que ahora que tenemos un Ministerio de Salud se necesita una división de comportamiento humano? ¿No creo que se necesitan unas divisiones de salud mental? Este presupuesto de 0.8, obviamente los países más desarrollados invierten en salud mental. Europa, los países de América del Norte invierten en salud mental. Colombia y los países de aquí para abajo tienen presupuestos muy exiguos con relación a la salud mental. ¿Y eso en qué se termina traduciendo? Que hay una brecha en la atención. Es decir, que los pacientes no se están atendiendo. Entonces, por ejemplo, cuadros tan dramáticos, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, un poquito añejos. Quizás de esquizofrenia, diría yo que más en otros lugares del mundo, se atienden más, pero en la medida que son otros cuadros clínicos que se solapan y las personas pueden seguir viviendo, así carguen la enfermedad, sigan haciendo presentismo, sigan produciendo poco, no se atienden. Entonces, todos los problemas de adicciones, que es un reto interesante, también habría una discusión hermosísima en términos de política, y qué no decir. Ahora hemos empezado a formar psiquiatras de niños y adolescentes, pero definitivamente, y anoche hablábamos con el secretario y con el doctor Jaramillo, ¿qué tal que fuésemos capaces de invertir muchos de los recursos en identificar solo esos niños con problemas de trastornos de aprendizaje, integración sensorial, que comieran? Y que tuvieran una serie de procesos que se mejoraran la sociedad, no estaríamos de verdad construyendo quizás una ciudad y un país distinto. Bien, pero quiero darles algunos datos por qué creo yo que esto mejoraría las condiciones y la vida de las personas. Este es un trabajo de alguien que usted sabe que es cercano a Calca, que es Nasir Gaeni,
principio estuvo en Boston, ahora ha vuelto a Boston, pero ha vuelto a todo. Pero lo que me parece llamativo es que esta persona, este sujeto, este X, consultó, hizo un primer episodio afectivo y un primer episodio depresivo. Y recibió, por ejemplo, el trastorno, el diagnóstico de bipolaridad 15 años. Es decir, en este interregno hubo una serie de quiebras, de rupturas, de accidentes, quizás de embarazos no planeados, quizás de abortos, quizás de intentos de suicidio, quizás de suicidios consumados, quizás de conductas violentas y algunos de ellos detenidos. Entonces mi inquietud es, ¿por qué no enfocamos nuestras atenciones aquí intentando prevenir algo que todavía no sabemos cómo prevenir? Algo que todavía no tenemos claro cómo medir los desenlaces. Y voy a presentarles algunos datos en ese sentido. Este es un trabajo del grupo de otro conocido y amigo de algunos de ustedes, que es Sergio Strahilevis. Sergio, que está en la Favaloro en Argentina, hace una relación de trastorno bipolar y embarazo no planeado. Es decir, siempre se ha hablado que en términos de política pública el embarazo de adolescentes es uno de los retos importantes. Si ustedes se dan cuenta, la relación de trastorno bipolar en embarazos no planeados es notablemente significativa en términos estadísticos. Es decir, datos contundentes que muestran que definitivamente reconocer de manera precoz podríamos generar impacto en otra serie de procesos. Pero este dato es un dato muy interesante. También en esa dirección. Este es un trabajo de John Calabrese, el hombre que está en Cleveland, en Ohio. Pero se cuenta que es un estudio que cuando nos hemos sentado, del año 2003, cuando ustedes ven personas infractoras de la ley, personas que han cometido hechos que han significado arrestos llamados policiales, la relación es de 26 a 100. Es decir, que o no podríamos impactar la vida. Pero miren que este es otro dato de los americanos, el de la doctora Teppis. Y dice, si nosotros vemos, no solo bipolar, sino comparando los procesos de enfermedad mental comparado con población general, es 3 veces mayor. Es decir, ¿cuántos de estas personas que están encerrados y a lo mejor con transgresiones menores o mayores no son enfermos? Entonces yo sí creo que son asuntos muy interesantes. Este es un trabajo nuestro. Motivo de debate. Unos me decían que no me conocían esa cara tan tradicional por unas declaraciones que a mi gusto fueron, yo no las he visto, pero fueron tergiversadas. Yo sí creo que se debe avanzar y avanzar claramente que la enfermedad adictiva debe ser atendida por los médicos y los profesionales de la salud y no por la policía. Nada ganamos metiendo a la cárcel personas que se meten un porro. Nada ganamos con eso. Pero no sé qué editaron y parece que no es eso. Lo que sí quiero decir yo, con todo, como decía el profesor Arcila, que el trago es malo, seguramente sí, pero no para todo el mundo. Igual podemos decir en sentido contrario con el cannabis. Claro, el cannabis es inocua, no podemos decir eso. Porque este es un dato interesante y es un trabajo nuestro. 86 pacientes que vimos en el centro nuestro, Campo Abierto, Cisne y Kennedy, Santa Clara, pacientes que hicieron un primer episodio psicótico. Un primer episodio psicótico en el último año que habían consumido. Todo el mundo, si uno le pregunta, piensa que sustancias que le pegan más duro al receptor dopamina, como cocaína o azúcar. La gente había consumido más cannabinoides y alcohol en el último año. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no todo el que se meta un porro se chifla, pero el que tenga el piso, muy seguramente aumenta. ¿Y cómo aumentar esos riesgos? Ese es el trabajo del grupo de Victoria. Ese es el grupo de Ana González Pinto. Nos ha acompañado hace un tiempo en el País Vasco y obviamente hay varias cosas, ¿no? Primero, que si el receptor está más inmaduro y tiene el piso biológico, la edad de inicio es mucho más temprana. En la medida que el consumo sea mucho más marcado, es decir, si es una dependencia, un abuso y quiere tener una, es muy seguramente aparece mucho más precoz en el episodio. Pero obviamente si lo mezcla con otras sustancias, pues el riesgo de aparición es mucho más. Entonces, pero si nosotros identificamos estos cuadros y en vez de meter a los pacientes 3 años, acordarles un ladrillo aquí y a que se diga que es una rata, pues seguramente si identificamos la probabilidad de los trastornos de uno es mucho más importante.
Y qué no decir de la otra gran preocupación de cualquier mandatario, a nivel local, a nivel general, que es los suicidios de adolescentes. Las tasas. El metanálisis más juicioso que yo conozco bipolar con relación a intentos de suicidio, que es el del grupo de Pittsburgh, el de Ellen Frank, y está David Cooper ahí. Pero pues Ellen Frank es mujer. Y 30% en términos de promedio, en los intentos de suicidio hay diagnóstico. Es decir, esas depresiones con impulsividad, entonces, ¿no será mejor reconocer los cuadros en ese sentido? Esto también es otra publicación del grupo nuestro, es decir, tomando las cifras de medicina legal, revisamos hasta el 2002, el incremento pues en los últimos tiempos. Pero entonces, ¿cuáles serían las preguntas? Dejando este panorama, si es importante reconocer diagnósticos de salud mental, si es importante tener diagnósticos establecidos, o nos quedamos trabajando sobre los proyectos. Entonces yo sí creo que es importante mirar algunas cosas de investigación en Colombia y en Latinoamérica, porque a veces mirarnos creemos que somos los únicos. No, en Latinoamérica tal vez salvo contadas excepciones las situaciones, y en eso el país ha cambiado, pero tenemos que empezar a hacernos las preguntas. Definitivamente, en términos de países, hablar de políticas de salud mental según la OPS o la PAO, los americanos, cubrimos un 72% de todos los países, y eso significa en términos de población un cubrimiento del 64%. Pero empieza a ver uno cuáles son las revistas publicadas con esta medida que han diseñado los estadísticos y epidemiólogos en términos de factor de impacto, es decir, cuánto y de qué manera una revista es citada por otro autor. Y pues lamento decirles que las 20 primeras no aparece ninguna en castellano, ni ninguna en América Latina. Cuando tenemos un volumen y una población tan clara, tan definida y que le impacta la vida de manera tan... Y estas publicaciones no es... A pesar de que la primera pues, es psiquiatría molecular, que seguramente trabajará sobre procesos muy específicos, pues realmente muchas de estas, miren, actas de psicoterapia, todos los trabajos nuestros no los estamos mostrando, no los estamos dando. Entonces, cuando uno busca dentro de estos buscadores, encuentra en Medline, quizás las únicas son las actas españolas de psiquiatría, las dos versiones, tanto la versión electrónica como la versión de catálogo, y el trabajo de un hombre a quien quiero y aprecio mucho, que es Juan Carlos Estañaro, con una revista de años que la ha ido jalando y jalando, y pues la tiene quizás en la única revista que podría generar o podría aparecer en el buscador de ese año. Entonces, en Latinoamérica, les den cuenta que hay revistas de varios tipos. Hay revistas de mucha tradición, conocidas de muchos, seguramente aquí algunos de ustedes recuerdan que hace 30 o 40 años la revista de referencia era la Acta y Psiquiatra, las actas, Psiquiatría y Psicológica de América Latina, que ha sido uno de los referentes importantes. Argentina tiene un número importante, pero miren el crecimiento en Brasil. El crecimiento en Brasil es muy significativo. Colombia, la revista colombiana de psiquiatría, que tiene hoy en día un reconocimiento de nuevos buscadores, y miren que allá tienen su calidad. La revista privada de una facultad de psicología tiene un reconocimiento en Latindex, que es uno de los buscadores. Y dentro de las agrupadas ya específicamente por factor de impacto, aparecen las actas españolas de psiquiatría del 103, la revista de los brasileños y los archivos de los brasileños. Creo que el reto que nos espera es muy interesante. Estos son, Colombia, pues tenemos la revista de la sociedad, un trabajo muy importante, el doctor López Restrepo, ahora en manos de Carlos Alberto Palacio, que pues está en este buscador y obviamente ha tenido reconocimiento. Pero miren que no son solo las únicas, creo que hay muchos lugares donde todas las corrientes o las posturas conceptuales tienen lugar y valor. Yo creo que ha llegado el momento de construir de verdad una nueva visión. Y es casi una propuesta en este auditorio. Todos tenemos pacientes, todos tenemos grupos de trabajo y grupos de investigación. Hay propuestas aún en América Latina, los pacientes son los mismos, pero ¿cómo no vamos a ser capaces de organizarnos en
o en Colombia, establezcamos redes, cada uno tengamos las experiencias de los primeros episodios psicóticos, estudiemos los factores de riesgo, impactemos esos pacientes a ver qué sucede con los desenlaces. Necesitamos articularnos entre ellos. Eso es lo que ha transformado y ha movido los países. La experiencia del siglo XXI en España es una experiencia fascinante. Cambiar de una psiquiatría enclaustrada a una psiquiatría que hoy en día todos saben es una psiquiatría de referencia en términos académicos. Pero miren estos datos que me parecen interesantes y que muestran lo que está sucediendo en los países en términos de investigación. Año 2006. Año 2006, Brasil encabeza. Más de 20.000 publicaciones. Está hablando de investigación en medicina. México, Argentina. Año 2011. Están claras las políticas y miren cómo está. Brasil disparado lejísimo. Más de 30.000 publicaciones. Es decir, pero entonces es cuando uno empieza a ver que aparecen Flavio Kaczynski, Diogo Lara, Rodrigo Alfonseca, porque están dedicados a trabajar en algunas áreas y falar en algunas áreas. Países como México y Argentina cayendo, pero Colombia pareciera, y yo me atrevo a decir que esto se va a disparar mucho más. Hay un resurgir y a los residentes creo que no hay otra alternativa. Nosotros ya algunos los estamos haciendo a un lado, pero creo que hay una serie de procesos. Por fortuna, Conciencia recibe ahora el presupuesto de las regalías del petróleo para investigación. De los 10 trabajos ganadores, hubo uno de salud mental, para evaluar déficit cognitivo en pacientes con trastorno mental severo. Yo creo que es uno de los retos interesantes, en cabeza del grupo de la Universidad de Antioquia, y que se va a extender a otras ciudades. Y miren, espero que las nuevas promociones se entusiasmen. Colombia ha cambiado el proceso. En el año 1997 había 570 autores colombianos que eran referenciados. En el año 2011 estamos por más de 2.000. Yo creo que ojalá sigamos manteniendo esa serie. Bien. Y ahora surgen una serie de situaciones y me voy a tratar un poco de la salud mental para terminar cerrando frente a algunos focos de salud mental. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y lo decía ayer, como me comprometí públicamente en este auditorio, yo creo que es absurdo pensar en un modelo de salud que no garantice un goce efectivo y pleno de derecho de salud. ¿Y qué es eso? Que una persona debe recibir lo que necesita, cuando lo necesita y hasta que lo debe necesitar. Eso, mientras no tengamos ese norte, es absurdo. Mientras no tengamos un red, y eso es imposible de lograr sin que exista una autonomía médica. Es decir, que la capacidad de un clínico, que su experiencia de opinar y decidir se respete. Eso, si eso no lo tenemos, es absurdo pensar en un modelo de salud, cualquiera que sea. Aseguramiento público, aseguramiento privado, volviendo al modelo de salud, volviendo al modelo de salud regulado que está mientras no se respete la autonomía médica. Y en eso, doctores, aquí que hay residentes, por eso no voy a ir a otra invitación, que por esos días voy a estar con los residentes ahora de mayo, porque yo creo que es importante que discutamos qué es autorregular. Porque la autonomía médica es definitiva, es imprescindible, pero si no nos autorregulamos es absurdo. Si no tenemos unas hojas de ruta, si nos saltamos, si lo único que intentamos es buscar atajos y no generamos cosas, si no fortalecemos que desde las sociedades se regule ese camino, seguramente no vamos a llegar nunca a buen puerto. Obviamente no podemos perder el norte de la constante la responsabilidad de un médico, de estar actualizado, y la responsabilidad social de su equipo. Entonces, yo decía que la autonomía médica es intocable, es inmaculada, pero la autorregulación es imprescindible, si no tenemos ese proceso. Y obviamente aquí viene uno de lo que me hizo
en una época motivo de muchas controversias y quizás de muchas desavenencias con el gobierno de la administración anterior que manejaba un Twitter con mucha habilidad, donde él quiso poner estas guías de atención, pero él quiso también tratarnos como si fuéramos técnicos. Entonces dijo, aquí hay unas guías que el que no las cumpla, les metemos una multa, les quitamos el carnet. Eso tampoco. Necesitamos unas guías que construyamos nosotros, que construyamos desde acá, que nos comprometamos en todo el plan. Pero yo sí creo que se necesitan hojas de ruta. De hecho, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, a pesar de que esto es una discusión, aquí podríamos hablar muchas horas con relación a las guías, porque han aparecido varias guías. Yo creo que es importante, como en las leyes, aquí los juristas me pueden ayudar, a compilar los proyectos, a compilar esas guías en una sola guía, pero es importante y es una discusión que hay que darla de cara al país. Entonces, yo quiero dejarles estas consideraciones grandes, muy grandes a grosso modo. Los planteamientos, las diferencias. No hay ningún otro norte que la salud como derecho, respeto a los demás. Tenemos que salvar los hospitales públicos. Tenemos que devolverle la dignidad a los médicos. Tenemos que devolverle la dignidad a los profesionales de la salud. No podemos seguir teniendo contrataciones indignas. Tiene que haber una regulación de las tarifas. Tiene que haber una forma de contratación que garantice el futuro de los colegas, que garantice el futuro de nosotros. Necesitamos que haya una política farmacéutica que garantice el acceso, pero que garantice la calidad. Porque ¿qué gana una persona tomándose una pastilla que no es para lo que se la dieron? Eso no tiene sentido. Y aquí vienen dos de las grandes embates en este momento y colegas de los científicos. Lo primero es mi posición frente a esto, la actualización del FOS. La actualización del FOS hay que reconocerle a este gobierno que se dio el lado. Después de casi 18 años, no se había hecho una actualización del plan obligatorio de salud. Absurdo, vergonzoso, donde la medicina ha avanzado de una manera desproporcionada y los procedimientos, tanto farmacológicos como tecnológicos como diagnósticos, no han cambiado. Entonces, que este gobierno lo haya hecho, está muy bien. Pero el asunto es que, ¿qué vamos a cambiar con esto? También me atrevo a decir que muy poco. Haber actualizado el plan obligatorio de salud así no cambió en varias cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pensando en la salud como derecho y estamos limitados a un listado, a un camino estrecho, si el núcleo esencial del derecho está en 4 o 5 procedimientos, en 4 o 5 medicamentos, siempre nos vamos a quedar cortos, por más que corramos la cerca. Y por eso retomo mi planteamiento inicial. Necesitamos respeto por la autonomía, pero con el compromiso de autorregular, con la responsabilidad social que nos une. Claro, a una persona hay que darle lo que necesita, pero en eso tenemos que ser sensatos. Yo creo que los recursos en salud son finitos, es decir, no es gastarse todo, pero también creo que por lo que hay alcanza si lo sabemos manejar los médicos. Entonces, nosotros hemos propuesto desde las sociedades médicas, desde la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, un plan universal de beneficios con exclusiones. ¿Y el plan universal de beneficios con exclusiones qué quiere decir? El plan universal de beneficios con exclusiones dice, oiga, no, mire, pongámonos de acuerdo en lo que no debe pagar el sistema. Es decir, seguramente aquí habrá algunas personas que creen que eso, pero el nivel de evidencia para la equinoterapia en autismo infantil es nulo. Aún los ensayos con cosas de tecnología más avanzada, donde el primer estimulador lo tuvimos nosotros, y sobre eso trabajamos toda la estimulación magnética transcraniana. No hay los niveles de evidencia suficientes. Listo, si alguien lo quiere hacer, que lo pague. ¿Cuántas de las cirugías estéticas seguramente? Saquémoslo, pongámonos de acuerdo en lo que no debe pagar el sistema, pero el resto del sistema lo reconoce. Y yo creo que eso es importante. Y lo otro es lo que terminará siendo los casos clínicos de la política pública. Es decir, hoy en día el CDC lo tiene que resolver la EPS en 72 horas.
pero si no va a subir a un ente superior que se conoce como la Junta Técnica de Planes. Es decir, personas idóneas, profesionales. Hemos logrado unos procesos en la reglamentación muy interesantes. Es decir, estos candidatos deben tener toda la pureza académica, ética, moral, pero deben venir de la sociedad científica. No podemos esperar que de aquí surja un burócrata. Mucho que porque esto va a ser pago. Entonces yo creo que lo que se necesita aquí, en esa decisión, como esas discusiones de casos clínicos para que los recursos aprueben, es importante que lo proveamos de la mejor manera. Bien, entonces, frente a la legislación hay dos cosas. Uno, que se nos decía específicamente en salud mental, la ley 1438, que es la que plantea que hay una atención integral de salud mental. El otro día un debate interesante. Entonces, ¿qué es atención integral de salud mental? Ojo, es decir, nosotros en salud mental hemos ganado la partida. Vamos a saber usar ese automóvil. Debe incluir la garantía del eje, así dice el artículo que se aprobó en el Senado, del ejercicio pleno del derecho a la salud mental de los adultos. Es decir, los ciudadanos iban a tener acceso a esa cosa. Pero tenemos que tener muy claro qué es atención integral. ¿Qué es atención integral? Porque integral no es como alguien decía que lo desintegran y es que lo atienden aquí, lo atienden allá. No, es que incluyan todos los modelos de comprensión. Tiene que ser una visión donde se incluya no solo lo biológico, no solo es tener medicamentos, sino que tengan intervenciones psicoterapéuticas y que obviamente tengan intervenciones sociales. Que tenga una visión mucho, pero está en manos de nosotros reglamentar esto. Es decir, en manos de ustedes, directivos, doctor Jiménez, doctor García, doctor Rodríguez, todos. Nosotros somos los que tenemos que salir a decir qué es esto. Porque con eso, de alguna manera, quiero cerrar mis puntos de vista. Esto es una discusión que también es muy importante. Y miren que en estas épocas de congresos internacionales, donde yo estoy seguro que, por ejemplo, en Filadelfia no habrá menos de 80 colegas, en las relaciones con la industria. Es decir, lo que se ha conocido como dádivas y prebendas. Es importante que nosotros tengamos conciencia. Es decir, no podemos dejar que se acaben las formas de actualización y si las industrias ayudan con eso, pero nosotros tenemos el compromiso de regular. Tenemos el compromiso que de verdad eso se convierta en el proceso de educación y en eso la ley también fijó una posición que si tenemos tiempo les puedo entrar en detalle porque hay un proceso de reglamentación que es posible que en junio se produzca. Pero esto, quiero llamar la atención, es por qué y por qué traje este copio. Es porque la Secretaría de Salud de Bogotá, cuando tuvo la discusión frente a la actualización del POS, fue la vocera, no la voy a nombrar, amiga, fue la vocera de que qué era, porque ustedes vieron que el gobierno se jactó de que qué era, que lo que el POS más avanzado era el salud mental. Algunos decían, no, es que hay intentos de callar las cosas de salud mental para las voces críticas. Pero le preguntaron a la vocera y entonces le tocó mandarle esta carta al secretario de Salud. Y mire, es un original. ¿Por qué lo muestro? Porque ni siquiera la persona en el auditorio fue capaz de expresar cuáles eran los alcances. Entonces, claro, hay una serie de consideraciones que quiero tocar, 4 o 5, y por eso las quiero dejar en tela de juicio. Pero también quiero invitarlos a que nos comprometamos en eso. Porque, claro, hay una serie de consideraciones, está la relación de todos los procedimientos que hay, y en eso, pues, quien me interese con el mayor gusto, pero igual la tienen en la página, es el acuerdo 029 de la Comisión Reguladora de Salud, lo firmó Esperanza en ese entonces, y Esperanza Giraldo, que era la vocera del centro. 5 cosas para dejar las inquietudes un poco de lo que es el trabajo. Lo primero, sigo dejando constancia que la actualización del plan obligatorio de salud no es la solución de los problemas estructurales de la salud. Necesitamos garantizar el goce efectivo, pleno de derecho, y esto es a través de un plan universal de beneficios con resolución. 5 cosas como por decir de lo que hubo. Lo primero, se amplió los tiempos de internación, los tiempos de hospitalización. Me quedan las dudas si
si es eso necesariamente lo que necesitamos, si es eso ya lo que queríamos extender los recursos. Es posible que sí, es posible que para algunas patologías, pero yo estoy seguro que le pregunto al doctor Jiménez por los indicadores de gestión y me va a decir que los tiempos de hospitalización, el promedio de esa estancia no sobrepasa los 10 o 12 días. 14 días, 9 días, 15 días. Claro, hay algunos pacientes que necesitan largas estancias, pero claro que esas son las excepciones. Dejemos eso en la punta de patas. Lo segundo, con relación a medicamentos. Fueron incluidos 4 medicamentos, para ser más exactos. 2 antipsicóticos de nueva generación, olanzapina y risperidona, un antidepresivo, sertralina, un rivastimina, un colinérgico para los procesos erecciales, en parche. Nos queda inquietud. ¿Por qué de esa manera? ¿Cuáles son los estudios? ¿Dónde están los datos que proveen eso? Pero lo más absurdo del asunto es que yo incluya olanzapina y risperidona solo para esquizofrenia, cuando todos sabemos que estamos usando trastornos. A mí los colegas me lo dicen y yo digo, yo prefiero no oír eso. Yo prefiero no oír eso que no, que entonces ellos a los trastornos bipolares están poniendo diagnóstico de esquizofrenia. Yo prefiero no oír eso, porque pues tampoco podríamos caer en un absurdo de esas proporciones. Tercera cosa, y es un reto para esta institución. Nos ampliaron las sesiones de psicoterapia. 30 sesiones de psicoterapia por año, eran 12. Quiero que seamos capaces de definir qué es psicoterapia. Porque es que, claro, cualquiera puede encontrar sesiones de psicoterapia. Cualquiera podría hacer sesiones de psicoterapia si cree que eso es lo que él hace. No es necesario ponerle unas condiciones y una serie de lineamientos técnicos. No es necesario definir claramente. Y claro, a eso ponerle la tarifa que sea, la justa, la que recompense la formación, la experiencia. Pero si nosotros dejamos solo psicoterapia, podemos terminar que muchos de los que aparecen en los avisos limitados ofreciendo servicios puedan incluirse. ¿Quién? ¿Cuál es el profesional? ¿Qué idoneidad se le debe exigir? ¿Cuánto es el tiempo mínimo de una sesión? ¿Cuál es el objetivo? ¿O cuál es el desenlace que yo debo esperar de una sesión? Entonces, yo sí creo que un proceso de estas características exige, sin lugar a dudas, muchos retos. Yo creo que aquí enfrentamos más oportunidades que soluciones. Aquí no hay soluciones, aquí hay oportunidades. Y a las nuevas promociones y a todos, creo que nos obliga al reto de esta coyuntura, donde la salud se ha vuelto importante y preocupante para todos los dirigentes. Garanticemos eso. Es absurdo pensar cuando parece y empezamos a visorar, así sea ya en la utopía, un proceso de paz. Sería absurdo pensarlo si no garantizamos una salud integral para todos los colombianos. Muchas gracias. Un montón de problemática de salud mental que no corresponde a un diagnóstico. Vamos a llamarle eso malestares de la vida cotidiana, lo que pasa en el matoneo, lo que pasa con la violencia de personas que no tienen un diagnóstico y que no convendría ponerles un diagnóstico porque entonces surge la impunidad, se van a hacer un tratamiento psiquiátrico y son matones. Entonces yo veo en toda la política de salud y en políticas en general de todo este despliegue que hay en el estado actual, el gobierno actual, intención de crear políticas, dar lineamientos, hacer las guías que dices, pero entonces hay un cliché y es ¿qué se va a hacer con eso que no corresponde a un diagnóstico? Y segundo, el cliché de enfoque diferencial. Entonces, que para indígenas, que para afrodescendientes, ¿cómo piensas tú ese problema? Porque yo no consigo un indígena, entonces usted es bipolar tipo tal y necesita tal cosa. ¿Sí? No, a mí me encanta porque es que ahí hay uno de los quiz del problema. Es decir, y por eso te lo digo, aquí hay más oportunidades que soluciones. Y yo siento que ese es el proceso que, como se debería de alguna manera abordar, en el sentido de que todo el mundo lo que quisiera es generar medidas que se orienten a impactar sobre la política pública. Mis datos, y por eso lo hago sobre datos, son situaciones que le están costando la vida a 4 de cada 10, como dice un estudio, que 4 de cada 10 no están viviendo bien.
Claro, sin lugar a dudas, allí no sería el talego lo que cabe todo. Hay una serie de procesos donde ni siquiera sería a lo mejor la tarea de los psiquiatras. A lo mejor de todas las otras disciplinas donde tendrían que generarse modelos de intervención. No es que todo el mundo tengamos que tener un diagnóstico para que reciba atención, sino que no, hay una serie de programas que tendrán que seguir funcionando, que tendrán que seguir siendo determinadas de acuerdo a cada política y a cada desarrollo. Obvio, las comunidades indígenas tendrán que desarrollar un propio lenguaje y un propio modelo, pero tampoco creo que frente a esos procesos que terminan siendo unas visiones muchas veces particulares y no globales, muchas veces determinar políticas particulares terminan repercutiendo sobre el impacto de las políticas macro. Entonces, me queda la inquietud: limitarnos a un grupo poblacional si le podemos generar legislaciones o grupos o procesos de experiencia. Yo sí creo que sobre los indígenas, sobre los procesos se deberían dar, sobre algunos de esos factores de riesgo, pero la política pública, no se van a acabar los departamentos de psicología de los hospitales, no se van a acabar los programas de atención a poblaciones particulares, en lo más mínimo. Pero sin lugar a dudas, yo sí creo que el impacto debe orientarse a lo que le está costando más adelante. Obvio, y lo conozco porque sé que aún la sociedad tiene un trabajo donde yo sé que tú has participado y tiene una visión un poco distinta. Pero yo tengo una preocupación por las políticas, y se lo he dicho a todo el mundo y lo he dicho a todos los auditores, que a veces las políticas terminan convirtiéndose en letra muerta, por lo ambiciosas, por el intento de transectorialidad. Entonces, claro, ¿quién puede discutir que alguien que tenga trabajo, pues va a ser menos vulnerable a una enfermedad mental? Claro, eso no lo discute nadie. Pero no nos podemos esperar a que todo el mundo tenga trabajo para impactar la política. Es un poco esa visión. Pero obvio, son situaciones que tienen que estar incluidas dentro del proceso, que tienen que ser parte del constante diario, pero eso. Y me parece muy interesante, y yo creo que todas estas medidas sociales hay que incluirlas en ese proceso. Bueno, yo ahora sí.